Dentro del departamento número 14, doña Florinda comenzó a percatarse de pequeños detalles que alimentaban pequeñas confusiones. Un día eran 2 o 3 panes que habían desaparecido. Al siguiente, una de las tazas de porcelana que tanto atesoraba parecía haber cambiado de posición en la repisa. Doña Florinda no podía permitirse dudar de su propia cordura. Es el aire que entra por la ventana, se decía a sí misma, aunque sabía perfectamente que las ventanas del departamento 14 siempre quedaban selladas. Sin embargo, la sutil extrañeza de los objetos movidos pronto escaló a una inquietud física que se manifestaba al caer el sol. Durante las noches, cuando el silencio se apoderaba del patio de la vecindad, doña Florinda comenzaba a percibir sonidos que no encajaban en la atmósfera habitual de su hogar. Estando ya acostada, envuelta en sus sábanas de algodón egipcio, sentía leves golpes que provenían del interior de las paredes, como si alguien, desde el otro lado del muro, estuviera tratando de comunicarse o, peor aún, de medir la distancia exacta hasta su cama. Malditos ratones, se dijo a sí misma una noche. O quizás sea un mugroso gato merodeando. Intentaba convencerse, pero el miedo es una semilla que crece rápido en la oscuridad. Los golpes se detuvieron, reemplazados por un rascado sutil, justo en la pared donde se encontraba el respaldo de la cama. Doña Florinda se quedó inmóvil, congelada por la sensación que acababa de sentir. Pasaron minutos que luego se convirtieron en horas, hasta que el sueño la venció por puro agotamiento nervioso. Al despertar, la luz de la mañana le devolvió una falsa sensación de seguridad. Se levantó con su habitual mal humor, dispuesta a enfrentar el día y a la chusma. Sin embargo, al salir al tendedero para recoger la ropa que había dejado aireando el día anterior, se quedó confundida. Faltaban 3 calzones de seda. No se habían caído al suelo, sino que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Totalmente llena de furia, apareció en su mente el único hombre de esa vecindad que estaba lo suficientemente desesperado como para cometer aquel acto de bajeza. Don Ramón. Oígame vago impúdico. Don Ramón, que en ese momento intentaba salir sigilosamente de su casa para evitar al señor Barriga, dio un salto del susto. Oígame güerita, esta vez no hice nada. Se lo juro. Cállese, pervertido, degenerado. Lo interrumpió ella, asestándole la habitual bofetada que lo mandó a dar vueltas contra la pared. No le basta con no pagar la renta, sino que ahora se dedica a robar la ropa interior de las damas decentes. Mejor vaya a robarle los calzones a su abuela. Don Ramón, sobándose la mejilla por la confusión, ni siquiera tuvo fuerzas para protestar. Se quedó allí, viendo cómo la mujer entraba en su departamento, dando un portazo que hizo vibrar las ventanas de toda la vecindad. Doña Florinda, por su parte, se sentó en su sofá, temblando. Quería creer que era él. Necesitaba que fuera él, porque de otro modo, que un extraño se deslizara por las sombras de su casa era una posibilidad que no estaba dispuesta a procesar. Durante esa noche, el ambiente se volvió denso. Doña Florinda no quería apagar la luz, pero el ahorro de energía y la costumbre la obligaron a hacerlo. Se acostó vestida con un camisón más grueso de lo habitual, sintiéndose vulnerable. Alrededor de las 3 de la mañana, un sonido la despertó de su leve sueño. Eran pasos en medio del living, como si alguien estuviera dando vueltas por ahí, merodeando entre sus cosas. Se levantó de la cama. El frío del suelo le subió por las piernas, pero el sudor frío que sentía en la frente era debido al terror puro. Caminó hacia la puerta de su habitación, que estaba entreabierta. A través de la rendija, el living se veía sumergido en una absoluta oscuridad. Creyó ver una silueta, una sombra más oscura que la propia oscuridad, parada justo al lado de su mesa de centro. Podía sentir la presencia, esa vibración extraña que emite un cuerpo vivo cuando intenta pasar desapercibido. Con un movimiento brusco, estiró la mano y encendió la luz. El resplandor de la bombilla la cegó por un segundo. No había nadie. Sin embargo, el olor era distinto. Había un rastro sutil en el aire, un aroma a humedad, a tierra vieja y a algo dulce y rancio que no pertenecía a sus perfumes ni a sus productos de limpieza. No volvió a dormir. Se quedó sentada en una silla de la cocina, con un cuchillo de mesa en la mano y la vista clavada en la puerta del pasillo, esperando un amanecer que nunca llegaba. Cuando finalmente se hizo de día, tocaron la puerta de su casa, un golpe que la hizo sobresaltar por un segundo. Era el profesor Girafales. Traía, como siempre, su ramo de rosas y esa sonrisa galante que solía hipnotizar a doña Florinda. Pero esta vez, su ritual habitual se sintió más apagado. Profesor Girafales, dijo ella, con un tono serio. Doña Florinda.
exclamó el profesor, pero su expresión cambió de inmediato al verla. Pero por el amor de Dios. ¿Qué le sucede? Nunca la había visto así de pálida. Pase, pase, profesor Girafales. Respondió ella con voz temblorosa, olvidando por completo el acostumbrado no gusta pasar a tomar una tacita de café. No es nada, de verdad. Es solo que, he tenido unas noches un poco agitadas con el ruido de los animales. Ya sabe cómo es esta vecindad. El profesor Girafales dejó las rosas sobre la mesa y la tomó de las manos. Notó que estaban heladas y que doña Florinda no dejaba de mirar hacia el rincón de la alacena, como si esperara que algo saliera de allí en cualquier momento. Doña Florinda, usted no está bien. Parece que hubiera visto un fantasma. Si ese hombre, don Ramón, la ha estado molestando de nuevo, le juro que... No, no es él. Es el cansancio, profesor. He estado limpiando a fondo y quizás me excedí. Por favor, no se preocupe. ¿No gusta tomar una tacita de café? El profesor aceptó, pero la charla fue incómoda. Doña Florinda se sobresaltaba con cada ruido del patio. Girafales intentó distraerla con novedades sobre los niños en la escuela o le recitaba nuevos poemas que había escrito, pero la mente de la mujer estaba en otro lugar. Por su mente solo pasaban los ruidos, pasos, y los calzones desaparecidos. Cuando el profesor se marchó, doña Florinda se quedó sola de nuevo. Ni siquiera tenía la compañía de su hijo, quien se había ido a vivir con su madrina. Doña Florinda lo tenía claro, el sol se ocultaría eventualmente. Y se ocultó. La noche definitiva llegó de una forma engañosa. Doña Florinda, exhausta después de casi 48 horas sin descanso real, se desplomó en su cama. El sueño la reclamó, de la misma forma que el señor Barriga reclamaba la renta a don Ramón. Pero la falsa calma no duró por mucho tiempo. En mitad de la madrugada, algo la sacó del sueño. Era como una sensación térmica. Un calor húmedo cerca de su piel. Abrió los ojos muy despacio, pero no se movió. El cuarto estaba completamente a oscuras. Se comenzó a escuchar una respiración profunda, pesada y ruidosa que venía desde los pies de la cama. Había alguien allí. Podía sentir el peso de un cuerpo inclinado sobre el borde del colchón. La respiración seguía allí pero se hacía cada vez más intensa. De un momento a otro, comenzó a sentir el roce de unos dedos ásperos y callosos que manoseaban sus pies descalzos con una inquietud enferma. Aquel monstruo comenzaba a olfatear sin piedad, acercando su rostro a sus tobillos, sintiendo cómo se apegaba más y más a ella, dejándola completamente vulnerable. El pánico estalló, y con una agilidad sobrehumana, doña Florinda estiró un brazo y encendió la lámpara de manera desesperada. En medio de la oscuridad se encontraba la silueta de un hombre flaco, pálido, con ojos grandes y brillantes, que acechaban como un animal feroz en medio de la noche en busca de carne fresca. Su rostro estaba a escasos centímetros de las piernas de la mujer. Sus dientes eran amarillentos y mostraba una sonrisa inquietante, carente de cualquier rastro de humanidad. Doña Florinda pegó un grito tan fuerte como un trueno que despertó a cada habitante de la vecindad. El intruso, lejos de huir de inmediato, se lanzó sobre ella. Buscaba silenciarla. Sus manos, que olían a la misma humedad rancia que doña Florinda había detectado antes, fueron puestos en la boca de la mujer para intentar apaciguar sus gritos de desesperación, mientras era empujada contra las almohadas de la cama con intenciones de realizar algo más. En el departamento 72, don Ramón, quien dormía sobre el sillón viejo, se despertó de un brinco. Había estado durmiendo inquieto, todavía molesto por la injusta acusación de la mañana. Pero aquel grito no era el de una mujer enojada, sino más bien el grito de alguien que está viendo su propia muerte. ¿Posora? Se dijo a sí mismo, confundido y alterado por lo que escuchaba. Sin pensarlo dos veces, se levantó de la cama y corrió en dirección hacia el departamento 14, pero al ver que la puerta estaba cerrada, solo se le ocurrió romper el vidrio de la ventana y entrar apresuradamente. Al pasar por el comedor, don Ramón vio la escena. Un tipo flaco y sucio estaba encima de la mujer, forcejeando para mantenerla callada. La furia, una furia protectora que rara vez mostraba, se apoderó del hombre más flaco de la vecindad. «Suéltala, desgraciado». Don Ramón se abalanzó sobre el intruso con una fuerza que ni él sabía que tenía.
El sujeto, sorprendido por la reacción del monchito, soltó a doña Florinda, quien rodó por el otro lado de la cama, tosiendo y tratando de recuperar el aire que las manos de aquel maníaco le habían arrebatado. El acosador se giró hacia don Ramón con gran habilidad y le lanzó un gancho que rozó sus mejillas, pero este, acostumbrado a esquivar los golpes de la vida y de la propia doña Florinda, se agachó a tiempo. ¿Con que tú eras el que andaba de mañoso, no?, gritó don Ramón, conectando un derechazo seco en la mandíbula del extraño. Este retrocedió, chocando contra el tocador y haciendo caer los perfumes y el espejo de doña Florinda. El intruso intentó abalanzarse nuevamente sobre don Ramón, pero este ya le había tomado la medida. Lo tomó por las solapas de una chaqueta mugrienta y comenzó a molerlo a golpes. Cada impacto era una descarga de adrenalina y frustración acumulada. Doña Florinda, recuperada del shock inicial, se levantó de un salto y, viendo a su vecino pelear por ella, no se quedó atrás. Agarró un zapato que se encontraba del otro lado de la cama y, con un grito de guerra, ¡zas!, le dio en toda la cara. El acosador, abrumado por la furia de los dos vecinos, comenzó a chillar del dolor y la desesperación. En ese momento, la puerta de la habitación se terminó de abrir y entraron doña Clotilde, el Chavo y la Chilindrina, quienes asustados por los golpes y los gritos, irrumpieron en el departamento 14 guiados por la curiosidad y la necesidad de aclaramiento. «¡Válgame Dios!», exclamó doña Clotilde, viendo la dantesca escena de don Ramón y doña Florinda sometiendo al desconocido entre vidrios rotos. «No se queden ahí parados, pues», rugió don Ramón, quien intentaba retener al sujeto sobre el suelo. Entre los tres adultos lograron arrastrar al sujeto fuera del departamento 14, hacia la calle que solo se encontraba iluminada por los faros de luz. «Traigan algo para amarrarlo», ordenó don Ramón, que tenía los nudillos ensangrentados y la respiración entrecortada. El Chavo corrió hasta la cocina de doña Florinda en busca de alguna cuerda, pero solo se topó con varios rollos de alusa, ese plástico adherente que se usaba en ocasiones especiales para las fiestas de la buena vecindad. Sin pensarlo dos veces, los vecinos comenzaron a rodear al sujeto con el plástico. Lo envolvieron una y otra vez, apretando con fuerza contra el poste de luz que se alzaba en una esquina de la calle. El cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer. La luz que se asomaba comenzaba a revelar el verdadero rostro del hombre, quien se había corrompido completamente por el vicio y la perversión. De su boca solo salían incoherencias y se le veía con una mirada perdida. Doña Florinda se acercó lentamente a don Ramón. El hombre estaba apoyado contra la pared, tratando de que el mundo dejara de darle vueltas. Se veía pequeño, flaco y vulnerable en su camiseta negra, pero para ella, en ese momento, se veía más alto que el mismísimo profesor Girafales. «Don Ramón», dijo ella con la voz quebrada. Don Ramón levantó la vista, esperando quizás el habitual regaño o cachetada. «Perdóneme. Fui una tonta al pensar que alguien como usted podría ser capaz de algo tan bajo. Usted me salvó la vida». Don Ramón guardó silencio por un momento, se acomodó el sombrero y soltó un suspiro largo. «No se preocupe, doña Florinda, yo fui boxeador y aún me quedaba algo de músculo, aunque bueno, no es una cosa que digan que bruto que musculoso no. Pero algo es algo». Mientras esperaban que llegara la patrulla, los vecinos se quedaron allí, formando un círculo alrededor del poste. El Chavo se acercó al sujeto amarrado y lo observó con curiosidad, pero el hombre ni siquiera lo miró. Seguía sumido en su propio infierno mental. Cuando la policía llegó a la vecindad, detuvieron al sospechoso y registraron el departamento 14. Allí descubrieron una abertura en la pared que conducía a una habitación secreta. Un rincón oculto que doña Florinda, pese a sus años viviendo allí, jamás llegó a sospechar que existía.